Muy buen jueves para todas y todos. Gracias por estar acá. Bueno, como ya saben, como dijo el presidente, tanto el domingo como ayer, estamos iniciando la segunda etapa de este gobierno, después de haber atravesado una primera etapa, los primeros 2 años muy duros, con los efectos de los 4 años de la debacle económica previa a nuestro gobierno y los 2 años de la pandemia, con lo cual sentimos ahora que ha llegado el momento de continuar creciendo, como están demostrando los números de la economía sostenidamente en los últimos meses, y que ese crecimiento se lleve adelante con redistribución económica. Les quiero, como hago cada jueves, decirles algunos de los números de la economía de esta semana que nos parecen muy importantes. Argentina está creciendo a un ritmo superior al 9%. Esto implicará que para fin de año vamos a estar recuperando la pérdida del Producto Bruto del 2020. Con la pandemia aún con la pandemia hemos creado más de 300.000 puestos de trabajo. Es una de las economías argentinas que más crece en el mundo después de la pandemia. Hay un dato muy importante de esta semana, que es la capacidad instalada industrial llegó al 66.7. Este es el mejor septiembre desde el 2016. Registró un incremento interanual de 5.9 puntos. La producción industrial creció 14.3 respecto de septiembre del 2019 y solo a manera de ejemplo, la producción de electrodomésticos creció un 31.6. Este es el mejor año desde el 2017. Somos absolutamente conscientes de todo lo que falta por hacer. Escuchamos a la ciudadanía, la escuchamos cuando vote, la escuchamos también todos los días. La democracia no es un mundial de fútbol que se juegue cada 4 años y se gana o se pierde, es una construcción de todos los días, donde todos los días hay que escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas entendiendo qué es lo que necesitan, y eso es lo que marca el rumbo de este gobierno. Un gobierno que, a pesar de muchos agoreros de la semana previa a las elecciones, está fuerte, consolidado, entusiasmado, decidido a llevar adelante todo lo que aún resta por hacer en por lo menos estos 2 años que nos quedan en el gobierno, para poder llevar adelante todo lo prometido durante la campaña del 2019 y al inicio del gobierno del presidente Alberto Fernández. Así que el resto de los temas imagino que estarán en sus preguntas. Les doy la bienvenida de nuevo y empezamos entonces con la ronda de preguntas. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Buen día. Un gusto que esté acá, Hernán. Buenos días. Preguntarte y preguntarles, después del acto de ayer, el presidente habla de una vocación mayoritaria de diálogo por parte de la oposición. ¿En qué exponentes ven ustedes esa posibilidad de iniciar el diálogo? ¿Y cómo recibe el gobierno que el presidente del radicalismo, apenas 10 minutos después de haber terminado el discurso del presidente, haya dicho que Alberto Fernández desperdició una oportunidad única, que negó y agredió en lugar de convocar a ese diálogo? Gracias. El presidente Alberto Fernández viene convocando al diálogo desde el inicio, desde su gestión. Lo hemos hecho muchísimas veces y en muchísimas oportunidades. Se lleva a cabo permanentemente en el Consejo Económico Social, que ahora mismo está reunido, pero además específicamente el domingo, en su discurso, cuando ya se conocían los resultados electorales, volvió a convocar a todas las fuerzas de la oposición. Reconocer los resultados electorales implica también reconocer que la ciudadanía vota a diferentes fuerzas políticas y que entre todas tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los principales ítems que vamos a llevar adelante para la recuperación económica, en una base de valores que es la que creemos que puede ser común, que tiene que ver con la salud pública, con la educación pública, con la generación de trabajo, con el control de la inflación, con el crecimiento económico, con redistribución y justicia social. En ese marco vamos a seguir llevando adelante todas las convocatorias que hagan falta. Ayer el presidente marcó cuáles son para nosotros algunos extremos que tal vez no quieren participar de este diálogo, y que entendemos y que tal vez no estén convocados a este diálogo, y que tienen que ver con aquellos que desconocen de alguna manera el sistema democrático en el cual nos regimos y tienen posturas antidemocráticas o autoritarias. En el resto de los partidos políticos esperamos que prime de alguna manera la sensatez y la vocación que dicen tener de consensuar y de tener diálogo y de tener una democracia participativa. Gracias, Hernán. Silvia Mercado. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. La oposición dice que el presidente convoca al diálogo, pero inmediatamente después es agresiva o es señalada como antidemocrática. ¿Hay un doble discurso de parte del gobierno en relación al diálogo, específicamente este diálogo que viene ahora en función del plan plurianual que prometieron enviarán al Congreso? Yo entiendo que tenemos que dejarnos llevar más por los hechos que por las
cosas que se dicen o que se publican, digamos, ¿no? La verdad es que el presidente está convocando al diálogo, está convocando a las diferentes fuerzas políticas. Ayer en su discurso marcó, cuando hablamos de posturas antidemocráticas o autoritarias, nos estamos refiriendo específicamente a quienes siguen al señor Milei, que han demostrado tener una cantidad de prácticas muy ligadas en algunos casos con los peores momentos de la historia de la humanidad, digamos. Entonces, ahí tenemos un límite sin duda, y eso lo ha marcado ayer el presidente en su discurso. Por el resto de las fuerzas políticas se está convocando al diálogo, se está convocando a ponernos de acuerdo, y el presidente llevará adelante una convocatoria más formal cuando así sea necesario. Gracias, Silvia. Jorgelina Jorgelina do Rosario, de Bloomberg. Hola, Jorgelina. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntar con respecto al programa plurianual que va a enviar al Congreso el Ejecutivo en la primera semana de diciembre. ¿Podría especificar si este va a ser el único proyecto de ley relacionado al programa que tiene que acordar la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, o habrá otro proyecto de ley, por ejemplo, cuando Argentina acuerde a nivel staff con el Fondo Monetario, para que ese proyecto vuelva a Congreso y tenga más considerandos además del plan plurianual? Si podría especificar. Muchas gracias. Gracias, Jorgelina. El proyecto que está trabajando el ministro Guzmán y que se va a enviar al Congreso en diciembre contiene una cantidad de acuerdos necesarios para poder llevar adelante un programa económico plurianual, un programa económico y social plurianual en la Argentina que contemple algunos de los temas y acuerdos que se están trabajando con el staff del Fondo Monetario Internacional y que marcan un rumbo de cuáles son las decisiones que nosotros vamos a tomar, que hay vocación de llegar a un acuerdo, que hay unidad de todas las fuerzas políticas que componen la coalición de gobierno y que hay certidumbre de que esto se va a lograr no lo antes posible, sino cuando sea necesario lograrlo y cuando se hayan llegado a los acuerdos necesarios. En eso está trabajando el ministro Guzmán y ese es el proyecto por ahora que se está enviando al Congreso en los primeros días de diciembre. En este momento estamos trabajando en ese. Gracias, Jorgelina. Jaime Rosenberg, de La Nación. Hola, ¿qué tal? Gabriela, ¿cómo estás? Preguntarte por, además de hablar de diálogo, el presidente habló ayer de generar un debate interno dentro del Frente de Todos, de elegir candidatos desde el último concejal hasta el presidente. Mencionó de esa manera la posibilidad de hacer unas PASO en el 2023. Preguntarte cómo sería esa institucionalización, en qué tiempo se darían y si eso incluye también al presidente, dado que hasta el momento nunca un presidente ha ido a unas PASO para competir con otro candidato del mismo partido. Gracias. Gracias, Jaime. El presidente dijo ayer, desde el último concejal hasta el presidente, creo que lo mencionó, si no recuerdo mal, específicamente, con lo cual la idea que él tiene y que muchos comparten dentro de la coalición de gobierno es que todos los debates tienen que darse, que no nos asustan, que no nos parece mal, que nos parece bien, que nos parece democrático, que nos parece que las fuerzas políticas tienen que poder debatir internamente de cara a la sociedad, entre ellas. Es parte de la concepción que tenemos de la democracia, que somos una coalición de gobierno donde los acuerdos básicos sobre el rumbo del gobierno y el rumbo del país se están llevando adelante con mucha precisión, con mucha unidad y que tenemos matices en una cantidad de temas en los cuales algunos querrán profundizar más en algunos, otros querrán profundizar más en otros y esto forma parte del debate democrático que hace cada vez más fuertes a las fuerzas políticas y que representan a diferentes sectores de la sociedad aún dentro de una misma fuerza política, con lo cual todo lo que profundice ese debate de cara a la sociedad, respetuosamente, empáticamente, entendiendo que estos debates tienen que ver con el fortalecimiento de la unidad, al contrario de lo que algunos quieren plantear como que son para generar diferencias. Nosotros creemos que los debates consolidan la unidad porque la hacen de verdad, porque la hacen sincera, porque la hacen en base a acuerdos. Y esto se llevará adelante de la mejor manera posible y de acá al 2023 falta un montón, así que veremos cuál es el instrumento que se va a usar para llevarlo adelante. Gracias, Jaime. Martín Fernández, de Radio Ciudad. Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, Gabriela, buen día. Buen ¿Cómo día. le va? Me sumo a la pregunta de Jaime, quiero ampliarla un poquito. Teniendo en cuenta lo que sucedió después de las PASO, cuando hubo cambios fuertes en la estructura del Gabinete Nacional, y sumándome a la pregunta de Jaime, quería consultarle cómo imagina usted el llevar a cabo esto que ha comentado ayer el presidente, y le pregunto puntualmente por cómo piensa que va a accionar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al respecto de esto, si la imagina apoyando la iniciativa o en contra de ella. Las
Preguntas consecuentes sobre el rol de la vicepresidenta. En principio creo que las preguntas específicas sobre la vicepresidenta las debe responder la vicepresidenta. En cuanto a la coalición de gobierno, nosotros entendemos que el discurso del presidente Alberto Fernández del domingo a la tarde fue conversado con la vicepresidenta le envió una felicitación al presidente una vez que este había terminado. El plan plurianual que se está enviando al Congreso obviamente es una política de la coalición de gobierno y en las políticas concretas es donde vemos realmente cómo se acciona. Ayer hubo una plaza monumental donde todos los diferentes sectores, espacios, organizaciones y de parte del presidente, vuelvo a reiterar, un enorme agradecimiento al Partido Justicialista, a las fuerzas políticas, sociales, al sindicalismo, a los movimientos sociales que ayer colmaron la Plaza de Mayo como en los mejores días del Día de la Militancia, mostrando que hay una unidad muy fuerte de toda esta coalición de gobierno para llevar adelante lo que falta, que es muchísimo, porque estamos saliendo de 6 años de una crisis económica, con una reactivación económica muy importante, pero somos absolutamente conscientes de todo lo que falta hacer en materia de seguridad, en materia de lucha contra la inflación, en materia de mejor salario y más trabajo. Entonces, en el marco de todos esos valores que son compartidos, entendemos que todas las diferentes fuerzas de la coalición política estamos trabajando exactamente en el mismo sentido y conocemos y valoramos a todos y todas las dirigentes de este espacio político. ¿Sí? Muchas gracias. Martín Heras, Brian Mayer, de El Litoral. Buen día, Gabriela. Hola, Brian. ¿Cómo le va? Quería preguntarle, usted hablaba del diálogo y hoy el gobierno prorrogó lo que tiene que ver la suspensión de desalojos a las comunidades indígenas. Bueno, en el sur quedó demostrado en más de una ocasión que no hay demasiado diálogo con algunos sectores, por lo menos aquellos integrados por la RAM y demás. ¿El Gobierno Nacional, más allá de este decreto en particular, está teniendo algún tipo de diálogo o va a tomar alguna acción concreta contra esos hechos violentos, dando también respuesta al pedido, por ejemplo, de la gobernadora de Chubut? Gracias. La prórroga de esta ley, son dos hechos que no van de la mano. La prórroga de esta ley por decreto tiene que ver con que es una ley que hay que prorrogar porque habla de un reordenamiento territorial que se está llevando adelante y que todavía no está concluido. Ya tuvo sanción del Senado y tiene despacho de comisión en diputados, pero para que no venciera había que hacer la prórroga antes del 23, por eso se hizo por DNU. El ordenamiento territorial tiene que ver precisamente con establecer un lugar de diálogo para lo que es la cuestión de los pueblos originarios en la Argentina y en toda Latinoamérica que reclaman derechos sobre determinados territorios que tienen que ver con el particular proceso de colonización y conquista que hubo en toda Latinoamérica. En muchas provincias eso se está llevando adelante. La provincia de Neuquén, por ejemplo, ha llevado adelante 5.000 títulos de dominios a diferentes pueblos originarios de las tierras que ellos estaban reclamando. Algunas provincias están avanzando más con este proceso, otras provincias están avanzando menos, pero existen las herramientas institucionales para que los gobiernos provinciales se sienten con los representantes legítimos de esos pueblos y, por supuesto, cuando decimos los representantes legítimos, decimos aquellos que representan a sus comunidades y al mismo tiempo, por supuesto, también repudiamos cualquier tipo de acción violenta y ayudamos a los gobiernos provinciales a prevenirlas y a contenerlas cuando estas suceden y a perseguirlas cuando estas suceden. Muchas gracias. Lara Sainz, de Red 92. Buenas tardes, portavoz acá. Quería preguntarle qué postura tiene el presidente del Gobierno Nacional respecto al límite en la reelección de los intendentes bonaerenses y si se va a acompañar alguna presentación judicial que se prevé puedan hacer los intendentes. Muchas gracias. El presidente tuvo anoche una cena en Olivos con la mayor parte de los intendentes de la primera y tercera sección electoral, junto a funcionarios del Gobierno Nacional y de la provincia de Buenos Aires, para agradecerles fundamentalmente el trabajo enorme que realizaron desde las PASO hasta ahora y que tuvo como lectura final que en muchos casos se revirtió la elección de las PASOs, y como en el caso de Quilmes con la intendenta Mayra Mendoza y en otros distritos se amplió muchísimo la diferencia que ya se había obtenido, así que fue una cena en ese sentido de agradecimiento y de estar todos juntos para seguir adelante en esta etapa que se viene, para seguir resolviendo la situación y la vida cotidiana y todo lo que haya que mejorar de los ciudadanos, en este caso eran los intendentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Con respecto al tema de la reelección, es algo que están trabajando los intendentes y que el gobierno escucha y va a escuchar y en algún momento se tomará alguna decisión. Muchas gracias.
Nicolás Gallardo, M950. Nicolás, buen día. ¿Qué tal, portavoz? Le quería consultar acerca de la situación del control de precios. En cuanto a la carne vacuna, está aumentando en el mercado de Hacienda un 25% en noviembre, supera la inflación interanual. Le quería preguntar, ¿el gobierno va a intervenir, tal como hizo con otros rubros, el sector ganadero, en particular con el sector de la carne vacuna, que entienden que se va a trasladar hacia las carnicerías y supermercados? Y, en este sentido, hablando de lo mismo, si entiende que hay falta de productos en góndolas en el marco del control de precios que realiza el gobierno, si hay falta de productos de otros rubros en las góndolas. Gracias. Gracias, Nicolás. Empiezo por el final de la pregunta. No, entendemos que puede haber alguna falta puntual de algún producto puntual, pero en general la política que se está llevando adelante con los precios, con la ampliación de los precios cuidados y también con el acuerdo con respecto a los medicamentos está siendo muy efectiva. De hecho, han bajado en promedio muchísimo, más de 7 puntos los precios del consumo de los alimentos y del consumo en las góndolas, y en los precios de los medicamentos sabemos que van a estar congelados hasta el 7 de enero. Las dos políticas son importantes y están ayudando a controlar los precios y están ayudando a dar una parte de la lucha contra la inflación. Sabemos que la inflación es un fenómeno multicausal y el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción y quienes están implicados en la materia están llevando adelante otra cantidad de políticas que tienen que ver con el resto de los elementos que causan o que son producto de la inflación. El ministro Guzmán y el ministro Domínguez están trabajando con la cuestión del precio de la carne. Es un tema que preocupa al gobierno, somos conscientes del alza que hubo en los últimos días y es una preocupación del gobierno, así que tanto el ministro Guzmán como el ministro Domínguez están trabajando en el tema. Marcelo de Leo, de Radio La Red. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días. En línea con lo que pregunta el colega, porque además de estos aumentos, lo que se anticipa es que va a haber aumentos de combustibles, que también de la mano con el acuerdo con el FMI y una idea más sostenible de la economía argentina, va a haber reducciones de subsidios en lugares donde no son necesarios, se indica, y por esto aumento de tarifas en algunos lugares. Esto está previsto que sea en algún momento próximo, estamos hablando de diciembre, enero, y de la mano de esto, y de la mano también de lo que preguntaba el colega, siempre la sensibilidad en el poder adquisitivo o llegar y comprar menos de lo que uno pensaba en el supermercado genera una angustia adicional en el fin de año. ¿Cómo ven ustedes este fin de año? Sobre todo en los sectores más sensibles de nuestra sociedad. Nosotros esperamos que para fin de año la situación sea sustancialmente mejor, sobre todo que la que fue el fin de año pasado. Lo vemos en los números de la economía. Digo, hay más trabajo, hay más ocupación. Para ponerle solamente un ejemplo, a partir de la creación del programa Registradas, se registraron, no en el programa Registradas, pero a partir de que se difundió la cuestión a través del programa Registradas, se crearon 20.000 puestos de trabajo en blanco, de empleo doméstico. Esto ya recupera lo que se había caído casi recupera lo que se había caído durante la pandemia. Entonces, estamos viendo que en las diferentes áreas de la economía la situación está creciendo. Los números macroeconómicos tardan en llegar a la gente y eso es parte de las políticas de Estado que estamos llevando adelante ahora con tanto dinamismo, hacer que esos números de la macroeconomía lleguen a la mesa de cada argentino y cada argentina, a la casa de cada argentino y cada argentina. Para esto hacen falta una cantidad de herramientas que son las que el gobierno está poniendo todos los días a disposición de la gente. Con respecto a la primera parte de su pregunta, cuando haya anuncios que hacer con respecto a variables como las que usted mencionó, que puedan moverse o que puedan subirse, eso lo hará en su momento el ministro de Economía, el ministro de Producción. Nosotros no estamos en condiciones de decir que va a haber aumento en ninguna de las áreas que usted acaba de mencionar. Ignacio Ortelli de Clarín. Hola, Ignacio, buen día. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Te quiero consultar por lo que dijo ayer el presidente en el discurso en Plaza de Mayo. Dijo, necesitamos fuerzas de seguridad que persigan delincuentes. Te quiero consultar si hay algún tipo de proyecto en vista por parte del gobierno para incluir alguna reforma en la fuerza de seguridad o algún proyecto que tenga que ver con el Congreso, con cambios en la ley penal, en la ley procesal penal, de manera tal de que se cumpla ese deseo del presidente, además de la falta de designación de jueces en el Senado. Hay muchas ternas que están vacantes o que faltan cubrir y que están los pliegos en el Senado desde 2018, y si se va a avanzar en ese sentido, teniendo en cuenta que hasta diciembre el oficialismo tiene mayoría. Gracias. Gracias, Ignacio.
El Ministerio de Seguridad, los Ministerios de Seguridad tienen las herramientas necesarias con las actuales leyes para llevar adelante una política de seguridad en el marco de una política democrática y de derechos humanos, como fue lo que mencionó ayer el presidente, cuando dijo que queremos una policía que persiga a los delincuentes, que prevenga el delito. Las políticas de seguridad empiezan previniendo el delito, intentamos que el delito sea algo a lo que no se llegue, por lo tanto las políticas de seguridad implican una cantidad de situaciones que hay que hacer antes y que hay que prevenir, y se está trabajando muchísimo en ese sentido. Somos conscientes que el problema de la inseguridad es un problema grave para muchas familias, para muchas personas, y hay que llevar adelante una política de seguridad más fuerte y más contundente cada día, tanto para prevenir el delito como para castigar después. Y en ese sentido también es importante, obviamente, la actuación de los jueces y de la justicia, y si los jueces y la justicia muchas veces no actúan como nosotros esperamos que actúen en el marco de un gobierno democrático y de una república, o cumpliendo con lo que tienen que cumplir, seguramente no tiene que ver con la falta de designación de algunos jueces, sino que tiene que ver con algunas reformas profundas que hay que hacer en el Poder Judicial para que realmente en el marco de la democracia puedan estar atentos a aquellos temas que reclama la ciudadanía, que es seguir los procesos penales, seguir que los jueces, que la justicia sea más rápida. Una justicia lenta no es justicia, una justicia que no tiene en cuenta todo lo que tiene que tener en cuenta de lo que sufre una familia frente a una situación de delito para actuar rápidamente, es una justicia que nos deja mucho que desear. Gracias, Ignacio. Eduardo Menegassi, de Infobae. Eduardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Dentro de pocos días se va a cumplir el plazo de un mes que establece el decreto 222/03 para que se renueve la vacante que deja Elena Hayton de Nolasco en la Corte Suprema. ¿Cuál es la postura del Gobierno, o si ya tiene una lista elaborada para cubrir esa vacante? El Gobierno está trabajando en el tema, sabemos que la vacante tiene que ser cubierta por una mujer, así que estamos trabajando en ese sentido. Quería aclararles algo, ya que ninguno de ustedes me lo preguntó, no lo dije al principio porque imaginé que iba a estar en las preguntas, pero a veces no las intuyo todas. Hay un debate público por parte de la oposición con respecto a 116 DNU que se están tratando ahora mismo o en un rato en la comisión bicameral del Congreso. Nosotros queremos aclarar algunas precisiones casi pedagógicamente, porque nos parece que no hay mucha idea de qué es lo que se está diciendo cuando se habla de eso. En realidad, lo que hay en tratamiento son 69 DNUs, 7 promulgación de leyes parciales y 40 decretos delegados. ¿Esto qué significa? Que el Gobierno, en uso de sus facultades, en uso de las facultades de la Constitución y también de las leyes, puede llevar adelante tantos DNU. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de DNU que tuvieron que ver con el aislamiento obligatorio de hace un año atrás y que ya están vencidos y que ya terminó su periodo de vigencia. En el caso de las leyes que se promulgan parcialmente, por ejemplo, estamos hablando de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, donde en lugar de decir salud integral decía salud. Entonces esa modificación en la promulgación de la ley hace que tenga que volver al Congreso a ser analizada en esta comisión. En el caso de los 40 decretos de facultades delegadas, tienen que ver con leyes que le delegan al Poder Ejecutivo la facultad de hacer, por ejemplo, el aumento de la UH o de las asignaciones familiares o de las asignaciones previsionales. Con lo cual, no estamos hablando de 116 DNU, no estamos hablando de disposiciones que toma el presidente en contra del Congreso, estamos hablando de facultades que tiene el presidente de la Nación y que, por una cuestión de uso y costumbre, en algún momento del año él se reúne en la bicameral y aunque estén vencidos, aunque ya no tengan efecto, aunque ya no tengan no estén vigentes, se cierra el año tratando todo lo que sucedió durante ese año. Esto es lo que va a suceder en la comisión de DNU. Es un trámite absolutamente normal y casi les diría formal, porque la mayoría de esos decretos y de esas leyes y de esos DNU o ya están vigentes, porque son decretos que fijaron asignaciones, aumentos en la UH, por ejemplo, o ya cumplieron su vigencia, como por ejemplo todos los que se fueron dando durante la pandemia para que el aislamiento fuera de tal a tal momento, o los aforos o lo que fuera. Entonces, realmente sentimos que tal vez por desconocimiento, porque no queremos pensar en la mala fe de nadie, están haciendo una burbuja muy grande de un tema que es absolutamente habitual y normal en el funcionamiento del Congreso. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo jueves.